Bien, bueno, buenos días. Gracias por la invitación a la organización del Congreso de Maíz, Congreso Internacional de Maíz. Así que vamos a tratar de aprovechar este panel que creo que es bastante interesante por el hecho de que tenemos el desafío de lograr un maíz en buenas condiciones y bajo un buen planteo. Y para eso creo que hoy en día a nivel país tenemos todas las oportunidades desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista también del conocimiento. Y creo que en este panel tenemos todos los referentes para congeniar todos esos conceptos, desde los que son los desarrolladores, los fabricantes, hasta los que están día a día a campo midiendo los detalles para mejorar una calidad de siembra y lograr también un buen cultivo para lograr una buena cosecha. Así que, sin robarle más tiempo a los presentadores, así los aprovechamos. La dinámica que planificamos entre todos fue que cada uno tenga unos 10 minutitos para desarrollar su presentación y que después al final de este panel nos queden unos 20, 30 minutos para que los bombardeemos a preguntas entre todos. Yo voy a ir anotando también algunas preguntas, los voy a ir interrumpiendo si es necesario para consultarles algunas cosas. Ustedes también lo pueden hacer, por favor, pueden interrumpir. Voy a ir tratando de moderar para que no se nos vaya de las manos, pero la idea es que interrumpan también durante la presentación, pero si tienen alguna pregunta puntual la dejamos para el último. Vamos a tener media horita para poder hacer todas las preguntas que creen necesarias. Así que, bueno, arrancamos con César. Vamos a arrancar con una dinámica de pulverización, toda la tecnología de pulverización. Vamos a siembra y al último vamos a hablar de qué hacemos con la generación de los datos. Así que, adelante, César. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Les quiero, traer las innovaciones que tenemos en Plantium para abordar las problemáticas específicamente de malezas en lo que es los cultivos extensivos, ¿sí?, que tenemos en Argentina, principalmente en maíz y soja. Plantium está incursionando en esto de meter precisión en la agricultura desde hace un tiempo. Arrancó allá hace varios años con lo que es el banderillero satelital y bueno, dio en estos 2 últimos años un gran salto en lo que es la pulverización selectiva de malezas, con un problema recurrente y que se estuvo manifestando, que es el control de malezas difíciles. Entonces, para mitigar esta problemática, se desarrolló QUID, un sistema selectivo de malezas que permite el reconocimiento de las mismas mediante cámaras y luces que permiten el trabajo nocturno, que van distribuidas a lo largo del ancho, ¿sí?, de toda la máquina, espaciadas a 1,80 m aproximadamente, y que tienen que trabajar 40 centímetros por encima de los picos del pulverizador. De esta manera, estas cámaras mandan información a una placa central que concentra la información de 16 cámaras, y en este microprocesador, en esta placa, lo que se hace es recibir esa información de las cámaras y determinar si lo que se está detectando es una maleza, es suelo, es rastrojo, ¿sí?, o es un cultivo. Esta determinación se logra gracias a redes neuronales creadas y entrenadas con inteligencia artificial que a lo largo de varios años se fue gestando, ¿sí?, con la acumulación, ¿sí?, la recopilación de muchos datos en distintas zonas del país para generar una red neuronal específica para cada cultivo. Lo que permite hacer una aplicación en lo que comúnmente se llama verde sobre marrón, ¿sí?, que sería periodos de barbecho, como también aplicación en verde sobre verde una vez que el cultivo está implantado. Una vez que la máquina está instalada, lo que se procede es hacer una calibración antes de entrar al lote, donde el operador puede tener un control total desde la cabina, ¿sí?, con un monitor SBox 11 que permite tener en tiempo real la imagen captada por las cámaras. De esta manera se pueden ajustar distintos parámetros
en tiempo real, como les digo, ajustando el tamaño de maleza, ajustando la sensibilidad del equipo para hacer una detección correcta y en caso de el operario detectar alguna falla, lo puede ir corrigiendo desde este monitor. Como los datos que se generan son muchísimos en cada aplicación, lo que Plantium está desarrollando es un sistema remoto, ¿sí? Llamado Plantium Remote. Entonces, una vez que aplicamos el cultivo que aplicamos en un cultivo, ¿sí? o que aplicamos y usamos OcuWeed, lo que podemos hacer es integrar toda la tecnología Plantium que tiene la máquina, como la estación meteorológica, el piloto automático, para lo que sería el mapeo general y el mapeo de válvulas que va a tener la máquina abriendo y cerrando sobre cada una de las malezas, integrarlos y manejar todos estos datos post aplicación. Durante la aplicación podemos tener también un seguimiento del vehículo para que algún administrador o asesor pueda también ir chequeando que el lote se esté aplicando bajo las condiciones climáticas y agronómicas establecidas, ¿sí? Para tener un buen trabajo, para tener buenos resultados y tener información también para la toma de decisión a futuro, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tener ahorros importantes en cada lote, vos también tenés la posibilidad de gestionar de una manera diferente, por ejemplo, la compra de herbicidas para una campaña futura, ¿sí? Porque estamos hablando de que en cada aplicación tenemos beneficios económicos, agronómicos, ambientales, que van en un porcentaje de ahorros siempre superior al 60%, llegando hasta 90, 95% de ahorro, cuando hablamos de ahorro no es solamente herbicidas, sino también estamos ahorrando agua, estamos siendo más eficientes en el uso de ese recurso, por lo tanto siendo mucho más amigable con el medio ambiente. Así que bueno, quiero comentarles también que este producto se puede instalar en cualquier pulverizadora. Los invito a que, si pueden, pasen por la otra sala para ver una pulverizadora que Plantium trajo al Congreso, llamada Visionaria. No se le pone el énfasis en la pulverizadora, sino en mostrar el producto que tenemos, cómo se monta en una máquina, y para que tengan esa opción en mente de decir, una máquina que tengo vieja, entre comillas, funcional, la puedo tener con la última tecnología, haciendo un retrofitting y bueno, darle mucho valor agregado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. ¿Alguna pregunta? Creo que tenemos tiempo. Yo me voy a animar un poquito a hacer una pregunta. Sabemos que es una tecnología que ya viene hace un tiempo en nuestro país, en un principio con tecnologías de sensores activos. Acá estamos hablando de cámaras. También hay muchos desarrolladores argentinos que laburan sobre cámaras. Cuando en los primeros viajes que se hicieron afuera, Mario Bragacino nos trajo también esa idea, nos mostró esa tecnología, y lo que se veía en un principio era que también la idea que sean cámaras era de generar una inteligencia sobre la misma para poder trabajar a futuro diferenciando diferentes patrones, diferentes malezas en diferentes estados, para mejorar aún más también la eficiencia en el control, pensando en hasta incluso cambio de dosis o diferentes productos para atacar diferentes tipos de malezas, hoja ancha, hoja angosta. ¿Algo de eso también a futuro, en base a esto, al OcuWeed? Sí, como vos decís, esta tecnología te permite escalar y darles nuevos usos. En principio hoy, como les comentaba, la diferenciación se hace bien entre lo que es maleza, cultivo, ¿sí? y rastrojo, pero estamos teniendo en vista manejar la tecnología disponible hoy en lo que es herbicidas. Hoy la grande selectividad, digamos, tenés hoja fina, hoja ancha en selectivo, en herbicidas. Entonces estamos pensando en tratar de diferenciar, ¿sí? en diferenciar una maleza, una gramínea, ¿sí? de una dicotiledonia, y hacer una pasada para cada una de ellas. Entonces vos estás aplicando el producto correcto sobre la maleza correcta.
Porque muchas veces, para agarrar toda la riqueza de maleza que tenés en el lote, se realizan mezclas que, bueno, atentan contra la efectividad del control que tiene cada uno de esos productos por separado, ¿sí? Se producen antagonismos, tenemos que empezar a incrementar mucho las dosis y, bueno, eso es perjudicial desde todos lados, digamos, ¿no? Tanto agronómico, económico también. Entonces, la idea es esa, es ir evolucionando hacia, primero, la diferenciación entre gramíneas de monocotiledóneas. Bien, una más, te tiro una más. Así le damos el paso a Néstor también, que es muy interesante lo que va a contar. Mucho se habla hoy de lo que es AgTech, a lo que es la colaboración entre todas las startups, las grandes empresas también que están abriendo sus espacios de trabajo. Algo también ustedes están metiéndose en eso, en ser colaborativos, en cuanto a los datos me refiero. Mira, en principio Plantium tiene como si una burbuja así, que por el momento estamos manejando siempre nuestros datos y se han generado algunos intercambios con otras empresas mínimos, ¿sí? Porque hasta el momento, en lo que es pulverización, no teníamos demasiados datos para compartir, más que, por ejemplo, los litros aplicados por hectárea. Cuando apareció la estación meteorológica, las condiciones con las que se había aplicado cada lote, pero entendemos que esa burbuja está pronto a romperse, ¿sí? Y empezar a compartir más, porque, bueno, son muchos los datos que se generan en cada una de las labores en el campo, entonces está bueno poder ir cruzando y haciendo una integración de todas ellas, porque, bueno, un productor puede llegar a tener Plantium, puede llegar a tener cualquier otra marca con mucha tecnología y, bueno, obviamente que suma un valor importante el poder compartir estos datos. Sí, yo creo que es un proceso de maduración, lo hemos visto en muchas marcas, en donde en un principio eran bien cerradas y hoy son abiertas a todo, hasta la aplicación más pequeña es colaborativa en una plataforma. Así que bueno, para no robar más tiempo, vamos a pasar ahora con Néstor Dileo, que creo que también es interesante esto, el tema de los drones, porque es una tecnología que no hace mucho que la estamos experimentando, pero que ha explotado exponencialmente, creo que en estos últimos 2 años, principalmente lo que son drones aplicadores. Nos hemos olvidado un poquito de los drones que realizan el monitoreo a campo, pero ha avanzado mucho esa tecnología, así que creo que qué mejor que tenerlo a Néstor, un referente en esta temática, que nos cuente un poquito, que nos actualice y que nos ponga en situación qué pueden hacer los drones en el maíz. Adelante, Néstor. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias también a la organización por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, el título de mi presentación es Drones agrícolas, los nuevos aliados del maíz. Desde ya que no es novedad que de alguna manera dentro de los cultivos extensivos, claramente el maíz es un cultivo que tiene un ecosistema realmente bastante más potente, dotado, con distintos tipos de sinergias y con un valor comparativamente más alto que por ahí los otros cultivos, ¿no? Entonces, justamente dentro de la tecnología de drones, claramente hay una mayoría de aplicaciones que se han ido desarrollando, ideando, pensando y poniendo en práctica, que se ajustan precisamente al cultivo de maíz. Los drones como tales tienen una historia que es bastante larga, si hablamos de la tecnología. Comenzaron hace más de 100 años en realidad, pero claramente eran otros objetivos, otras finalidades, ¿no? La historia más corta, que es la que por ahí nos interesa, tiene que ver con un comienzo de una empresa pequeña en el año 2006, que luego de varios años genera el primer vehículo aéreo no tripulado de consumo masivo, que fue, bueno, ese modelito que está ahí, el Phantom 1. Todos estos drones tenían un objetivo que era la captura de imágenes desde posiciones o con perspectivas elevadas, ¿no? O sea, el objetivo del dron era volar, pero también era captar fotografías digitales básicamente. Y este primer dron, fíjense, no tenía
no tenía carga útil. Se le podía montar una cámara tipo GoPro que podía capturar fotos de manera autónoma, y fíjense que el radiocontrol tenía una sola antena porque era monocanal, solamente tenía, el radiocontrol controlaba solamente el movimiento del dron. Eso fue en enero del año 2013. En octubre ya ellos manufacturan el primer modelo integrado, que fue el Phantom 2, en donde ya se incorporaba una cámara propia, digamos, en el dron, y un modelo mejorado posterior de algunos meses después, abril de 2014, ya tenía el dron con la cámara y con el gimbal, y a partir de este modelo, bueno, ya son los modelos bastante más conocidos de captura de imágenes, un poquito más adelante en el tiempo, aparece el Phantom 4 multiespectral, cámaras térmicas, etcétera, etcétera. Esto por el lado del desarrollo de los drones de imágenes. Por el lado de los drones aeroaplicadores, tanto de líquidos como de sólidos, la cosa comienza más o menos, por lo menos en la exteriorización pública, en el mes de noviembre de 2015. Aquí aparece el primer AGRAS, y algunos meses después la propia empresa origina DJI Agriculture como, digamos, branch respectiva para la parte agrícola. ¿Qué tenemos en el presente a partir de esta historia corta? Hoy por hoy ya tenemos un ecosistema tecnológico muchísimo más desarrollado que incorporan e integran soluciones geotecnológicas que tienen múltiples finalidades. Hay integraciones, después vamos a ver, con otras soluciones aéreas, pero también con soluciones más o menos robóticas, o sea, más o menos automáticas terrestres. Y también esta movida, esta secuencia de desarrollo, originado obviamente en China, también dio lugar a la aparición de otros jugadores con mejores integraciones prácticas. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy, digamos, la posibilidad de adquisición de tecnología no solamente pasa por DJI, que claramente es la que prevalece en el mercado, tanto de drones aeroaplicadores como también de drones de imágenes de distinto nivel, pero bueno, también hay otras opciones, que, bueno, por caso, la segunda y la tercera también son de origen chino, y esa que aparece por allí, por ejemplo, es una integración que se está desarrollando en el Brasil. O sea, comienza a, de alguna manera, democratizarse la oferta de esta tecnología. Esta tecnología, digamos, desde el punto de vista de la integración de los drones con la agricultura de precisión, ¿cómo se la puede, de alguna manera, estudiar o clasificar? Tenemos drones que algunos nos dan datos informativos. Nosotros tenemos el cultivo, hemos sembrado con la mejor tecnología posible. Obviamente la operación de siembra del maíz no la puede hacer un dron desde ya, y no la va a poder hacer tampoco en el futuro. Pero sí, una vez que el cultivo está establecido en el campo, tenemos drones que nos pueden empezar a aportar datos informativos. Y después vamos a querer realizar operaciones inteligentes con esa información, porque, digamos, lo que prevalece aquí en este ecosistema es la unión entre una etapa de captura de información, una situación de análisis de esa información, y después la operativización a campo de esa solución. Se le dice inteligente. Todas las soluciones, digamos, que uno aplica en agronomía serían inteligentes. En este caso, digamos, esa inteligencia habla más bien de una inteligencia tecnológica mayor a la anterior, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la parte de captura de imágenes tenemos soluciones que son drones multicópteros o también de ala fija, que tienen mayor, digamos, capacidad para cubrir más hectáreas por unidad de tiempo en general. Hay muchos modelos, obviamente, no vamos a hacer un listado exhaustivo, simplemente para tener en cuenta, digamos, la división gruesa, por así decirlo. Y después, para realizar operación inteligente, claramente tenemos los drones aeroaplicadores, conocidos. Aquí afuera hay una empresa que lo está mostrando.
en los últimos días, semanas diría yo, ha habido incorporaciones de oferta de productos bastante interesante, bastante novedosa. Pero también en la parte de la realización de operaciones inteligentes, también podemos incluir e integrar soluciones que son terrestres, porque justamente la captura de información sitio específica puede integrarse a una máquina inteligente que hace aplicaciones y ofrece soluciones también de manera sitio específica y que no es un dron. O sea, se puede integrar y de hecho hay cada vez más posibilidades de utilizar, digamos, una u otra solución, digamos, en la parte de operacionalización. El antiguo ciclo, entonces, el ciclo clásico de la agricultura de precisión, que comenzaba con la cosechadora y el monitor de rendimiento, seguía por la interpretación de la variabilidad que aparecía en el mapa de rendimiento, luego el análisis de esa variabilidad para poder producir la prescripción y aplicar insumos, o sea, fertilizantes, densidad de semilla distinta, incluso condiciones de labranza distintas a nivel intralote o, obviamente, aplicaciones de fitosanitarios selectivas espacialmente. Puede estar, digamos, ahora ex ante, o sea, previo a que el cultivo finalice el ciclo. Puede estar, digamos, monitorizada por drones. También puede haber una situación en donde interese alguna cuestión general que sobrevenga luego de la cosecha, por caso la caracterización topográfica para, por ejemplo, trabajar con balance hídrico situado, y ahora justamente también en la operación agronómica que utilice esa información en la fase de aplicación, ¿no? Específicamente para el maíz, entonces, tenemos hoy por hoy soluciones bastante consistentes, digamos, con eficacia ya bastante consolidada en la aplicación de productos líquidos y de productos sólidos. Con todo lo que esto tiene, ¿no? O sea, la parte de líquido, desde ya, fitosanitarios, herbicidas, fungicidas, insecticidas, pero también fertilizantes foliares, y en la parte de sólidos, todo lo que sea siembra, obviamente al voleo, y aplicación de fertilizante también puede resolverse. Y en la parte de imágenes, específico para el maíz, tenemos el clásico mapeo a escala intralote, por ejemplo, de malezas, que es lo que más o menos comentó César recién, de aplicación selectiva en verde sobre verde o en verde sobre marrón, pero también en la parte de imágenes una altísima cantidad de casos en donde se utiliza para, por ejemplo, tarea de fenotipado, o sea, tarea de relevamiento de ensayo en situaciones experimentales, tanto en instituciones públicas como privadas, se utilizan muchísimo los drones. Por caso, fíjense, otra aplicación importante, justamente vinculada con la precisión y con la tecnología de siembra, que, bueno, quienes me acompañan en el panel claramente son voceros de tecnologías muy avanzadas que mejoran fuertemente esta etapa del cultivo de maíz, que es crítica. Con los drones podemos revisar, podemos auditar, podemos diagnosticar cómo fue justamente la siembra de ese lote de maíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, les traigo un ejemplo, por cuestión de tiempo no demasiado exhaustivo, pero, por ejemplo, en términos de la siembra de maíz podemos evaluar la densidad, la uniformidad espacial y temporal del cultivo, cómo fue sembrado, cosa que obviamente tienen que ver con la calidad de siembra, de la operación de siembra, de la máquina y también de cómo se operó esa máquina. Y, por ejemplo, con plataformas automáticas en la nube de procesamiento de imágenes, como DroneScope, podemos tener, por ejemplo, este tipo de visualizaciones en donde las variables que surgen del análisis son, algunas son estas, ¿no? O sea, y con estadísticos directos o medidas de dispersión, surco sin cultivo, porcentaje de fallo, la densidad de siembra, valores de uniformidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto en una operación realmente bastante expeditiva.
Y por caso, por ejemplo, mapeo de maleza con otras tecnologías, sobre todo analíticas. Esto es un trabajo de algunos años en donde simplemente usamos un dron de imágenes económico, digamos, con una cámara RGB. Se procesaron los mosaicos, ahí están las herramientas que se usaron a la derecha. Se calculó un índice RGB, que es ese que figura ahí, que relaciona el canal verde y el canal rojo de la cámara RGB. La tecnología RGB es bastante más económica que la tecnología multiespectral en drones de imágenes. Y, bueno, con un procesamiento usando sistemas de información geográficas, directamente se puede mapear en verde sobre verde, que espacialmente se puede hacer la cartografía de dónde habría que generar la aplicación selectiva, y con un ajuste personal, digamos, un control, una validación muy mínima, también se puede ajustar el mecanismo para que el error de emisión sea cero y no haya necesidad de repasar el lote, ¿no? Y todo esto, digamos, luego, obviamente, vendrá o un dron aeroaplicador o una pulverizadora inteligente que sea capaz de hacer la aplicación sitio específica. Bueno, entonces, en general, digamos, sin incluir demasiada información por la sola enumeración. Con el cultivo en pie hay un montón de cosas que se pueden hacer con drones. Muy interesante y cada vez más implementadas a nivel de campo. Por ejemplo, control de malezas con el maíz en pie, o sea, los maíces ahora, tanto sea de primera como de segunda o tardíos, que están bastante tiempo en el lote, esperando el momento óptimo de cosecha. Uno puede, si tiene, digamos, una condición de infestación de maleza más o menos importante, puede atender esa situación con mucha facilidad sin cosechar el maíz. También aprovechando esas prestaciones que tiene el cultivo de maíz, sobre todo el maíz tardío de segunda. Yo provengo de la parte también de manejo y conservación de suelos, y los cultivos de servicio tienen múltiples ventajas integrándose con ese maíz en pie y pueden ser sembrados sin inconvenientes por drones. Y bueno, en la parte en otras aplicaciones más comunes a lo mejor en Europa y Estados Unidos, todo lo que es franja de suficiencia, segunda fertilización o refertilización y la aplicación de fertilizantes foliares, ¿no? Y bueno, dentro del temario, por una cuestión también coyuntural importante, comentar que, en mi opinión, felizmente, hubo un cambio normativo respecto de la Administración Nacional de Aviación Civil, que es la autoridad aeronáutica en Argentina. Hubo un cambio positivo para el sector, sobre todo para el sector agropecuario en general, que tiene que ver con la resolución 550 de este año, del año 2025, en donde, de alguna manera, se determina que los drones, sin límite de peso máximo certificado del despegue, que es esa sigla que aparece ahí, son categoría abierta en áreas rurales, no en áreas urbanas, pero sí en áreas rurales, y por lo tanto no se requiere licencia y la burocracia, digamos, realmente se solucionó en una altísima proporción, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad obviamente sigue siendo personal a nivel del operador, incluso también la patrimonial. Eso está, bueno, las RACs 100, 101, 102 y 103, que es el nuevo esquema normativo, que bueno, después podemos seguir conversando si hay alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. La verdad que se me ocurren un montón de cosas para preguntarle, pero vamos a avanzar porque nos queda poquito tiempo. Lo dejamos para el último. Bueno, el maíz también requiere que estemos a campo, que revisemos la máquina, que logremos una buena siembra, conociendo bien la herramienta que tenemos para realizarla a campo. Así que qué mejor que tener a Santiago, que tiene mucha experiencia a campo, con un equipo de trabajo ahí en la empresa Mecatec. Están generando, además de capacitar a campo, están generando muchos productos, muchos datos que los comparten
Así que bueno, escuchamos lo que tiene para mostrarnos ahora Santiago. Adelante. Gracias, Diego. Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir un poco lo que hacemos. Ayer ahí me acompaña Ever, que estuvimos dando una capacitación y ayer estábamos metidos de cabeza bajo una sembradora. Y bueno, yo hoy un poquito mostrar los resultados que venimos generando, o los datos que venimos generando y los resultados que aportan. Y cuando planteamos este panel, no sé si se me escucha bien. Sí, cuando planteamos este panel, como van a estar los chicos que van a hablar de tecnologías de siembra o cómo solucionan algunos problemas, le dije a Diego, hablemos déjame dar el pie a cuáles son las problemáticas que nosotros vemos en el campo, ¿sí? Para ver cuáles son los puntos que creemos que hay que solucionar, que se están solucionando y hacia dónde habría que ir. Así que en estos 9 minutos, porque ya hablé un minuto, voy a tratar de explicar eso, ¿tá? Con estos pasos, ¿no? ¿Qué nos hace perder rendimiento? Eso es un poco lo que siempre intento preguntar. Errores en la densidad objetivo y superposición, ¿sí? Cosa básica, muchas veces pasa que se prescribe una densidad para tal ambiente, se carga la prescripción y cuando vamos al lote a chequear realmente si se cumplió la densidad, no está. Hoy hay tecnología muy integrada con motores dosificadores de siembra, con motores eléctricos, con relaciones de transmisiones conocidas, placas conocidas que vos fácilmente podés cargar en el monitor la densidad y no tiene cambios. Algo que te equivoques en el input de la información no cambia la densidad. Pero hay muchas máquinas que están en un proceso intermedio, con mandos mecánicos o con mandos hidráulicos o eléctricos, pero no directo al dosificador, que necesitan calibración. Entonces, eso es uno de los errores más comunes, que justamente si prescribimos una densidad y no la cumplimos, esa es una pérdida de rendimiento. Y ni hablar todo lo que es la superposición en cabeceras y en cuñas, que se venía trabajando con los chicos en el INTA durante mucho tiempo, viendo, lo primero se paga, es lo más fácil, ¿sí? Porque rápidamente recuperás semilla y recuperás rendimiento, entonces fácilmente se paga la tecnología que te permite un corte en cabecera, ¿sí? Después, en línea de lo que decía recién él, que se pueden ver con los drones también, justamente valores bajos de singulación. La singulación es una palabra que apareció hace un tiempo, por suerte ya se está como democratizando, que hace referencia a qué tan buena es la calidad espacial de la siembra, ¿sí? Refiriéndonos a que por cada vuelta que da un dosificador vaya una semilla por agujero y que caiga una semilla. En el caso de que falte una semilla, se considera un fallo. En el caso de que haya 2 semillas, se considera un doble, ¿sí? Entonces, los valores bajos de singulación, que el máximo es el 100, un valor bajo para el maíz, por ejemplo, es 90, entonces esos 10% restantes o pueden ser fallos o dobles. Entonces, esos son diría, junto con la densidad, representan el 90% de las pérdidas espaciales hoy en el rendimiento. Y después aparece lo que es los distanciamientos, coeficiente de variación, que yo lo pongo como en un tercer nivel de importancia a nivel productivo, pero que es importante tenerlo en cuenta. Y creo que hoy es el desafío más grande, que es el control de profundidad. Vemos muchos problemas de control de profundidad, que genera problemas de emergencia. Emergencia es uniformidad temporal, plantas que nacen en diferentes momentos, plantas que compiten, cultivos que no tienen tanta capacidad de compensar una diferencia temporal y sí una diferencia espacial. Entonces eso ahí, sumando todo, son interacciones positivas y te genera pérdidas de rendimiento. Voy a tratar de estimarlas, son valores estimativos, ¿sí? Sí, esto lo muestro hace tiempo y varios colegas lo han tomado también, que es si la calidad de siembra dependería solamente de la sembradora, solo de la sembradora, el 65-70% de la calidad de siembra se define con el dosificador, o sea, la tecnología que tenga el dosificador, y con el sistema que haya de control de profundidad y de copiado del terreno. Paralelogramo, ¿sí? Copiado del terreno y transferencia de peso, carga suficiente para que la rueda que limita la profundidad o el sistema que limita la profundidad permita copiar el terreno y no levantarse y generar diferentes niveles de profundidad. Después puede haber otras cosas, que no sembramos en humedad o alguna otra variable de semilla, ¿sí? Y el resto, y si le sumamos la parte de corte, de remoción, tenemos el 80-85% depende de eso, ¿sí? Entonces ahí creo que es donde hay que buscar un poco de solución
justamente por lo que les decía, porque está en línea con los errores comunes que uno encuentra. No sé cuántos minutos voy, Diego, pero... Estos son, no sé si lo alcanzan a ver ahí, pero son resúmenes que tenemos. Nos gusta trabajar un poco con información. Los valores son promedio de calidad de siembra, tanto de singulación como de coeficiente de variación de maíz y de girasol, ya que está agregué un poco de girasol también. Y los valores promedio que nos dan de calidad de siembra con una dispersión enorme es que el girasol se está sembrando un poco en menor calidad que el maíz, eso se sabe, sobre todo por el tipo de semilla, por la calidad de la semilla. Pero los valores, para que tengan una referencia, la singulación en singulaciones en maíz andan cerca de 94-95% y 10 puntos menos para girasol, y el coeficiente de variación del espaciamiento, ¿sí? Cuánto se corren las semillas del valor medio, está 25 para maíz y más cerca de 30 para girasol, ¿sí? Acuérdense de esos valores, que son los que venimos viendo todo, antes del ajuste, después del ajuste y todo el universo de datos. Bien, y acá lo que nosotros le traemos son de datos generados desde la universidad y desde nuestra consultora, que tratamos de alguna manera poder definir valores, porque nos encanta. Todo el mundo te pregunta, che, ¿hasta dónde puedo yo exigir una calidad de siembra? Bueno, 15% de coeficiente de variación, tanta singulación, entonces tratamos de ponerle un poco esos valores y generar, con toda la diversidad que tenemos en Argentina, y lo que estamos viendo ahí en el gráfico de arriba no se alcanza a ver bien, pero es el rendimiento en función del coeficiente de variación del espaciamiento del maíz. Entonces lo que se ve ahí es que es un plató lineal. Primero, a medida que perdemos calidad de siembra con espaciamiento, se mantiene, la pérdida de rendimiento no ocurre, o es probable que no ocurra, y a partir de 22% de coeficiente de variación empieza a haber una caída que no todos los años se ve, ¿sí? Y la caída depende del rendimiento, pero anda entre 30 y 50 kilos por hectárea por punto de coeficiente de variación en maíz. Y el gráfico de abajo es la singulación, ¿sí? El rendimiento en función de la singulación. Y a medida que nos vamos cayendo con la singulación, o sea que aparecen más dobles y aparecen más fallos, el rendimiento cae con una tasa determinada. Lo que venimos viendo y se sabe hace tiempo es que el que mayor impacto tiene en la caída del rendimiento es justamente el fallo, más que el doble. Y en los años buenos, o sea que las precipitaciones y la nutrición de cultivo es buena, el doble muchas veces no te genera, con los valores obviamente lógicos, muchas veces no te genera pérdida de rendimiento, pero sí el fallo impacta muy grande. Y cuando bajamos las densidades, nosotros tenemos clientes que siembran 14.000 semillas por hectárea de maíz, ahí el fallo impacta mucho. Entonces, definimos ahí 22 para coeficiente de variación de maíz y 97% de singulación. Si estás por debajo de eso, es probable que pierdas rendimiento por estas variables. Y ya que está, lo metí en girasol, porque en girasol hay mucho menos información. Y en girasol nos da que la parte espacial, el coeficiente de variación, el límite es 28. Y en singulación vamos a 92. Nos da un poco de respiro el girasol. Y está bueno, porque es muy difícil, si vos mantenés semilla de calidad media a mala, poder lograr estos valores. Te lo digo yo porque también tengo una sembradora y siembro, y sé lo difícil, la complicación que tenga, aún teniendo toda la tecnología de dosificadores y demás, ¿sí? Pero bueno, hay caída de rendimiento, se ve, y la tratamos de medir. Bien. Y después la parte temporal, porque lo que es control de profundidad, es lo que dije recién, tiene un impacto. Y hay mucha gente trabajando en esto seriamente. Y lo que nosotros estamos viendo, si bien es para la región del centro, provincia de Buenos Aires, hacia el sur, yo estoy en Balcarce, provincia de Buenos Aires, es que para maíz empieza a haber pérdida importante de rendimiento cuando las plantas retrasadas superan el 20% en el total de la población, que es un montón, pero ocurre mucho a campo, ¿sí? Y a partir de 3 días, 4, 5, 7 días de diferencia, que depende de la zona, una hoja o 3/4 de hoja, ¿sí?, entre una planta y otra, ahí empezamos a ver pérdidas que pueden llegar con 7 días hasta el 10% del rendimiento, ¿sí? Es probable. Con ese nivel de plantas retrasadas. Cuando tenés 2 o 3% de plantas retrasadas no pasa nada, pero cuando empieza a aumentar, ahí es donde está el problema. Y en girasol
el impacto es mucho mayor. Y lo venimos viendo, y lo venimos midiendo. Y ya con 3 días de diferencia entre una planta emergida y otra, el impacto es muy grande. El girasol tiene esa poca capacidad de compensar una parte temporal, la planta elonga los entrenudos, se hace alta, y después hasta para cosecharla es difícil porque hace un capítulo más chico. Entonces, el girasol nos perdona un poco la parte espacial, pero hay que ser muy eficiente en el control de profundidad. Y el maíz está bastante parejo en los dos sentidos. Bien, entonces, para terminar, si consideramos los valores promedio que yo le dije, de 25 coeficiente de variación para maíz, de 94 de singulación para maíz, y un valor que venimos midiendo de 5 días y 30% de plantas retrasadas, 5 días de retraso, las estimaciones que estamos viendo de pérdida de rendimiento por calidad de siembra del maíz rondan en un 15% de rendimiento, que pueden ser entre 150 y 300 dólares, depende del rendimiento y depende de lo que vale. Y para girasol está más o menos un poco más cerca del 20%. Es muy grande. Todo el mundo habla de las brechas productivas, del gap que hay entre lo esperado, lo que uno potencialmente, productivamente y económicamente quiere lograr y lo que estamos logrando. Y hablan de nutrición, hablan de manejo, de un montón de cosas, pero poco se tiene en cuenta de la máquina, del proceso de la maquinaria, de la calidad de la semilla, ¿sí? Y ahí, y en las pérdidas de cosecha ni hablar, ahí hay mucho para trabajar y para achicar, reducir esas brechas. Entonces, ¿qué estrategias planteamos? Adquisición y uso inteligente de la tecnología, porque comprar tecnología por comprar no, usarla, capacitar, que las empresas capaciten a las personas. Nosotros nos dedicamos a capacitar también para que se haga un uso inteligente y se aproveche mucho más la tecnología. Si no, estamos siempre con un nivel alto de adopción, bajo de uso correcto. Capacitación continua, eso es necesario, ¿sí? Estuve en la presidencia hace poco hablando yo de capital humano, de la formación, de cómo retener el talento, yo que soy técnico, pero que nosotros vemos mucho de eso, de cómo retener a una persona que te está operando, o que está en un mando medio, que es un encargado de maquinaria, que es muy difícil, ¿sí? Poder retenerlo y valorizar su trabajo. No es que sea difícil, sino que es importante hacerlo. Y después, consenso de objetivos. Un poco, y ya termino, Diego, creo que falta consenso entre el ingeniero agrónomo, la ingeniera agrónoma, y el que está arriba de la máquina, y el dueño, el productor, el empresario, para poder definir valores que sean lógicos y que sean logrables, de calidad de siembra hablando en este caso, con la tecnología que tenemos presente. ¿Sí? Bien, y priorizar semilla de calidad. Acá van a hablar de dosificadores de alta tecnología, pero yo les puedo asegurar, revisando con el equipo, porque no estoy solo, somos 10 personas, más de 150 sembradoras por año, que la semilla es el principal limitante de la tecnología. Compren semilla de calidad y potencien la tecnología. Si no se crean que un dosificador va a sembrar cualquier semilla, porque no es así. Si ustedes quieren estos niveles que yo les presento, compren semillas de calidad. Y ahí el potencial que tiene la tecnología es muy alto. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Santiago. Antes que te sientes, yo aprovecho, te hago una preguntita, así le damos con esa pregunta el pie a los que siguen, que nos van a hablar un poco de la tecnología que tenemos hoy en día en sembradoras. Para lo que es la siembra de maíz. Respecto a lo que, una de las últimas conclusiones que sacaste ahí, el uso inteligente. En base a eso, ¿cuánto estiman ustedes que realicen bastante monitoreo de sembradoras a lo largo del país? Sembradoras en condiciones, sembradoras que no están en condiciones, desobra muchos desgastes. ¿Cuánto estimas que se puede mejorar el potencial de esa sembradora sin jugar con la tecnología? El salto de calidad creo que lo da la tecnología, pero tenemos mucho por mejorar todavía. Totalmente. En cuanto a lo que es una regulación, desgaste y demás. Sí, sin duda que yo no reniego a la tecnología y nunca considero que sea cara, siempre que se pueda hacer un análisis de rentabilidad y que te dé. ¿Sí? Con eso no reniego y creo que vino a cambiar el paradigma. Sobre todo, y Argentina, a nivel mundial, en siembra somos líderes. Voy a Alemania a la agritécnica, vas a Brasil y no te sorprende nada, porque acá la verdad la tecnología es muy buena. Ahora, el estado básico de las máquinas es muy variable.
no sabemos cuándo cambiar un doble disco, cuándo está gastado, cuándo no está gastado, si la cuchilla hasta dónde la meto, hasta dónde, si se achica 14 pulgadas, 15 pulgadas, si se me agarra en juego el paralelogramo o no. Y esas cosas atentan contra la tecnología. Y bueno, que está ahí mi compañero, hacemos revisiones de máquina y hacemos tipo un checklist con un semáforo. Y a veces, si no los conocemos o caemos ahí sin ver, es muy probable encontrar muchos rojos en el checklist de cosas básicas que terminan afectando a la tecnología. Pero no es porque no quieran invertir en la reparación de la máquina, que muchas veces no se sabe cuáles son las cosas importantes al momento de corregir. Tal vez cambian una cuchilla, pero no se dieron cuenta de que la brida de la cuchilla estaba toda gastada, y entonces cuando apoya, después o se cruza, es un desastre. Y cosas así que uno ve en la parte mecánica todo el tiempo. O por ahí compran los mejores monitores, arman toda una cabina súper compleja, si quieren, muchas veces. Hay que ir a hacer la simplificación. Y después no se reparan un enrasador o una colita pisagrano que vale $20, ¿sí? Y gastamos $50.000 en la tecnología. Eso es lo que nosotros, por ahí, la priorización. Y es muy común encontrar problemas de calidad de siembra, no por la tecnología, sino por el estado de las máquinas. Y ya termino. Hay unos chicos, unos clientes grandes que tenemos, que justo me acordé, porque venimos revisándole las máquinas durante hace varios años, y ahora incorporaron campos nuevos, y las nuevas máquinas que entraron, y si hacemos un ranking según algunas variables, y enseguida las máquinas que nosotros veníamos viendo hace 3, 4 años, que marcamos y que insistimos en el mantenimiento, lograron claramente mejor calidad de siembra a mismo nivel tecnológico. Mejor calidad y continuidad en la calidad de siembra que las que recién ingresaban. ¿Sí? Nada, simplemente una anécdota. Bien, bueno, muchas gracias, Santiago. No. Bueno, claramente creo que la oportunidad ahí, hoy en día, si se habla de calidad de siembra, el contratista hoy quiere hacer la mayor cantidad de hectáreas posible en el menor tiempo posible para lograr amortizar toda la tecnología que le pone a la sembradora, así que creo que el fuerte ahí también está en los fabricantes de sembradoras, en desarrollar un producto fuerte para poder afrontar esas condiciones de terreno, que bueno, bajo un sistema de siembra directa en el cual tenemos rastrojos y una desuniformidad terrible en nuestro terreno, hace que el desafío sea mayor. Así que bueno, le damos paso ahora a la gente de Crucianelli que nos cuente un poco sobre la tecnología en siembra. Adelante. Sí. ¿Me paro por acá? ¿Se escucha? Permiso. Bien, buen día, gracias a todos por la invitación y por estar acá. Mi nombre es Gonzalo Cerniu, formo parte del equipo de marketing de producto y de desarrollo, y lo que vamos a ver ahora justamente es desarrollos que hemos venido haciendo en estos años para solucionar un poco los problemas de siembra que venimos teniendo también. Voy a ir lo más rápido posible para que entren todos los productos y después con las preguntas lo completamos. Bien, uno de los principales flagelos de lo que son la agricultura moderna, ¿no?, es la compactación de nuestros suelos agrícolas, y un par de datos es que más o menos anualmente tenemos pérdidas de 842 millones, más de 840 millones de hectáreas afectadas por lo que es la compactación, ¿no? Pérdidas estimadas más o menos en 1,8 billones de dólares, ¿no? Y el flagelo de una pérdida de entre el 20 y el 50%, más o menos un 30% de lo que es la huella comparado con la no huella, ¿no?, de la compactación. Entonces, para mitigar un poco estos problemas, tenemos un par de desarrollos que queremos mostrarle. El primero, control automático de inflado, ¿no? Si bien es un sistema que por ahí se ha visto en otros vehículos, como puede ser en tractores o en camiones, es la primera vez que se ve en sembradoras un sistema autónomo que controla el inflado de las cubiertas dependiendo del peso de la tolva de la sembradora, ¿no? Este está ubicado en Mixia, es una sembradora de 16.000 litros que va censando, y a medida que va aumentando, disminuyendo el peso de la tolva, va calibrando y modificando las libras de inflado para evitar justamente estos problemas de compactación, ¿no? Entonces, disminuimos hasta un 55% lo que es la compactación en los lotes por un censado correcto, ¿no?, en situaciones óptimas, y tiene 3 presiones establecidas también, cuando la tolva está llena, cuando está a medio y cuando está vacía, ¿no? Entonces, en segundos nomás adapta el inflado de las cubiertas al trabajo que está haciendo, ¿no? Ahí vemos parte del sistema, donde está el compresor, la parte electrónica que comanda el inflado y desinflado de las cubiertas, ¿no?
Y también el sistema censa cuando se pasa de trabajo a transporte y cambia automáticamente el inflado para que el transporte en rutas o en caminos de tierra o incluso para cambiar de lote sea lo más seguro posible, ¿no? Y no se produzca alguna rotura de las cubiertas innecesarias. El segundo desarrollo que vemos acá es un sistema de suspensión y amortiguación similar o inspirado en lo que son la suspensión de los autos, ¿no? Donde el sistema de amortiguación absorbe la mayor cantidad de las vibraciones sin transmitirla a la sembradora y sin que esto afecte a las diferentes partes de la sembradora, cuerpo de siembra y demás, ¿no? Entonces absorbe todo lo que son vibraciones y no las transmite. Esto hace que, bueno, que se reduzca hasta un 80%, como dice ahí, inspirado en la amortiguación automotriz, y hace que a su vez los cuerpos de siembra vibren menos también, ¿no? Esto mejora indirectamente lo que es la calidad de siembra. También, ahí lo vemos en un cuerpo, también se puede bloquear si es necesario, ¿no? para realizar la siembra, y modifica o mejora también lo que es el transporte en ruta o en carretera, aumentando la seguridad y evitando los movimientos innecesarios que a veces vemos de coleteo de un tren de siembra que es en tándem o que tiene muchos cuerpos, ¿no? Bien, un gran problema que tenemos que es cómo calculamos o cómo sabemos la autonomía de nuestra sembradora, que siempre es o se baja el operario del tractor o un operario va atrás, se sube a la sembradora con el consecuente peligro que eso trae, observa en los cajones cuánto falta, más o menos calcula, ¿no? La siguiente vuelta parada o no. Entonces, la solución que traemos acá es un cálculo de autonomía en siembra de semilla y fertilizante, en el cual en la pantalla de nuestro monitor nosotros vamos a ver en porcentaje la cantidad de semilla y fertilizante que tenemos en las diferentes tolvas, sea de tolva lineal o tolva central, la cantidad de hectáreas que podemos hacer con la semilla y el fertilizante que tenemos y el tiempo en horas de trabajo también, que nos permite organizarnos con la recarga de lo que son semillas y fertilizantes, ¿no? No hacerlo en cualquier momento ni en el medio del lote, disminuyendo consecuentemente la compactación por el tránsito innecesario de la tolva de semilla y de fertilizante a un lugar donde no era acordado. Se puede acordar parar en la cabecera o a la vuelta de la siembra, ¿no? Donde el suelo está más destinado a lo que es el paso de maquinarias y con eso ahorrarnos el trabajo también de que pare en cualquier lugar del lote. Un dato, el 42%, la mitad de las paradas que se hacen para recarga son innecesarias, ¿no? O no están bien calculadas. Entonces eso lleva pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo lleva a una menor eficiencia en lo que es de siembra, ¿no? Y otro punto, se puede mejorar entre 3 y 5 recargas de semilla y de fertilizante con este tipo de sistema. Pues ya les digo, nosotros estamos viendo constantemente cuánto está quedando de semillas y no tenemos que estar yendo y viniendo hacia la sembradora para ver cuánto queda en la tolva. ¿Cómo están ubicados? ¿No? Arriba son las sembradoras de tolva lineal y abajo los sensores en la tolva central. Y como les decía, evita quedarse sin semilla a mitad del lote, a veces nos bajamos muy seguido, a veces cuando no nos bajamos le calculamos mal y nos quedamos sin semillas, tenemos que volver a llamar al otro operador que nos recargue semilla y fertilizante y eso lleva por ahí un retraso o una pérdida de tiempo, ¿no? Elimina el riesgo humano de ir atrás de la sembradora constantemente verificando el nivel de la tolva, ¿no? O que se baje el mismo maquinista del tractor. Bien, después un problema que contaba Santiago era la uniformidad temporal en los diferentes cultivos, sobre todo en lo que es maíz y girasol, y en parte está dado por el control de carga del tren de siembra, que generalmente está a cargo de lo que son los resortes. Los resortes ejercen una fuerza descendente, ¿no? Que lo que hace es que el cuerpo de siembra ingrese al suelo y deposite la semilla. Está medido que a partir del 5º o 6º año los resortes empiezan a fatigar y empiezan a perder ese poder que tienen de aplicarle presión al cuerpo y de depositar la semilla a una profundidad, ¿no? Se fatigan y además termina siendo hasta engorroso la regulación de, si tenemos una sembradora de 24 líneas, de 24 resortes, más allá de que tienen facilidades o no, pero la regulación termina siendo una pérdida o un consumo de tiempo excesivo, ¿no? Sobre todo si nosotros nos bajamos, miramos, controlamos la profundidad de siembra y necesitamos más carga, entonces tenemos que ir resorte por resorte regulando esa profundidad, esa presión. Está medido
¿no? Esto es una gráfica donde en el eje de las Y tenemos pérdida de rendimiento y en el eje de las X plantas con emergencia de retraso de una sola hoja. Y el punto que vemos arriba es que con un 7% de plantas con una hoja de retraso se produce una pérdida de rendimiento de hasta un 3%, ¿no? 3,5, que son más o menos entre 200 y 280 kilos, ¿no? Y como se ve abajo, la diferencia entre una planta dominante, que tiene una hoja de más, y una planta dominada, con una hoja de menos, y cómo se ve el resultado a la hora de la cosecha, ¿no? De lo que son las diferentes espigas. El tamaño varía también de manera importante. ¿Cuál es nuestra solución a este gran problema? Bueno, actuador más aplicación SmartPress. ¿Qué significa? Esto es un actuador hidráulico de único sentido, o sea, una fuerza descendente, que viene a reemplazar de forma sencilla el resorte. ¿Cómo? Aplicando solamente fuerza hacia abajo, no hacia arriba y hacia abajo, sino es aplicando presión descendente, en el cual nosotros podemos ver de vuelta en el monitor del tractor o de la sembradora los kilos de presión, porque tiene hasta esa simpleza de que está asimilado con la carga del resorte o con los puntos de carga del resorte, y lo que hace es controlar la presión en toda la sembradora. Entonces, si nosotros vamos, o el ingeniero va atrás regulando y le falta carga por alguna cuestión, el suelo está muy duro, hay rastrojo, enseguida desde la cabina se le puede dar más puntos de presión para solucionar ese problema. Y si no, por medio de la app, el mismo ingeniero o la persona que está controlando la siembra va atrás y va regulando esa profundidad, dándole más o menos kilos, sin la intervención del maquinista, ¿no? También lo que hace es, vemos si el cuerpo está vibrando por demás, le damos un poco más de presión también para evitar esos problemas, o le vamos sacando presión si vemos que está produciendo alguna compactación, ¿no? Pero es un sistema que, además de ser económico, viene a reemplazar el que nosotros creemos un sistema un poco obsoleto del resorte, y sin sufrir la fatiga o el desgaste que sufren los resortes con el paso del tiempo. Bien, ahí vemos un gráfico donde nosotros medimos con un acelerómetro y comparamos la gráfica en azul más oscuro es en un cuerpo con resortes, y en una en celeste es un cuerpo con este actuador SmartPress, y se ve la gran variabilidad que tiene un resorte, ¿no? Ese es el cabeceo que hace o las vibraciones que genera el cuerpo de siembra, y abajo con SmartPress cómo se comporta de manera más estable a la hora de la siembra. Esto nos genera una mejor profundidad de siembra, más pareja, y que las plantas, sobre todo de maíz y girasol, germinen en el mejor tiempo posible y al mismo tiempo, ¿no? Bien. Aplicación en surco, una tecnología que en Brasil está hace muchos años y que acá en Argentina está llegando para quedarse. Aplicación tanto de fertilizantes como inoculantes en surco, sobre todo inoculantes que son seres vivos y requieren cierta manipulación y condiciones para que sea una correcta aplicación. Nosotros medimos que, sobre todo en siembras de soja de segunda o tardía, el inóculo se pierde hasta un 55% por la manipulación, por la temperatura, por no ser las condiciones ideales para la aplicación o la distribución de ese inóculo en la soja, ¿no? Este sistema, con tanques preparados para soportar temperatura, para no transmitir esa temperatura y generar condiciones y que ese inóculo viva hasta un 98% durante la siembra, genera mejores rendimientos e incluso mejor manejo de lo que es el producto, porque no tenemos que pasar por el chimango, la inoculación, o bueno, si hacemos inoculación un poco más profesional no hay problema, pero en ese caso lo que podemos hacer también es aplicar inoculante más fertilizante, ¿no? Y usar toda la tolva de la sembradora solo para semillas, lo que nos va a dar una autonomía mucho mayor, ¿no? Y usando un fertilizante líquido. Y algo que no es visto tanto en Argentina, que se puede usar inoculación en semillas de maíz. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos la semilla de maíz por un sistema de traslado que sea de sinfín, lo rompemos con el costo de la semilla, entonces hacemos una inoculación de Azospirillum que puede producir una mejor absorción de fósforo y de nitrógeno en la línea y que esto mejora los rendimientos. Nosotros hicimos ensayos, aumento de rendimiento entre 3 y 4% en soja por una correcta aplicación del inoculante en línea, y de maíz hasta un 5 o 6% por la nueva aplicación o el nuevo agregado de Azospirillum en convivencia con las semillas de maíz, ¿no? Entonces tiene unas mejoras en rendimiento, y ya les digo, cuando agregamos un fertilizante hacemos una mayor autonomía de nuestro sistema de siembra. Bien,
Algunos de los problemas por ahí de los dosificadores de granos gruesos es que el lugar de caída de la semilla no coincide de manera orgánica con el orificio del tubo de bajada, ¿no? Entonces esto genera de que al caer empiece a producirse rebotes en el tubo de bajada y se nos produzca una desuniformidad en lo que es el espacio, ¿no? Produciéndose los dobles, la falla y los diferentes coeficientes de variación, ¿no? Una de las soluciones que se han planteado es darle energía a esa semilla, darle velocidad, pero también al estar ubicado el tubo de bajada cerca del medio del dosificador empieza a tener rebotes, y cuando se le saca esa velocidad, que cae como en peso muerto, no tiene la misma velocidad que la sembradora, entonces cuando cae sobre el surco empieza como a tener alguna especie de rebote o movimiento en la línea de siembra y nos produce también un poco el coeficiente de variación, ¿no? Bien. ¿Qué logramos con un dosificador de granos gruesos de Génesis? Bien, que si bien tiene velocidad, al caer la semilla, la ubicación de la caída de la semilla es en forma vertical al tubo de bajada, y eso hace que se deslice sin excesivos rebotes, y eso disminuya un montón lo que es el coeficiente de variación, ¿no? Otro desarrollo importante, dosificación de granos finos múltiples switch. Generalmente estamos acostumbrados a trabajar o con roldana o con un dosificador de Chevron, y cuando queremos pasar de un cultivo a otro no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Chevron rompe mucho la semilla, tenemos que poner una roldana, los dosificadores están muy oxidados o no le hacemos el mantenimiento correcto, como decía Santiago hoy, y tenemos problemas. Entonces lo hacemos con lo que tenemos a mano o con el sistema que tenemos en la sembradora. Este sistema de cartuchos o de cassette intercambiable viene a solucionar y a hacer mucho más versátil y práctica la dosificación de semillas y fertilizantes. Estamos haciendo una semilla con Chevron y queremos pasar a hacer soja con roldana. Fácilmente podemos cambiar de un sistema al otro en minutos sin necesidad de sacar una barra de mando y demás. Además tiene la posibilidad de acoplar un mando eléctrico. Queremos hacer pastura, tenemos un dosificador de pasturas o de microgranulados. Hoy en día se utiliza mucho microgranulado y a veces la dosificación del mismo no es del todo buena con los dosificadores que tenemos. Bueno, tenemos un dosificador especial para microgranulado y para bajas dosis o altas dosis de microgranulado sin problemas. Bueno, unas imágenes de cómo es el dosificador de granos finos de switch. El eje de mando va por detrás de lo que serían los cassettes, entonces es muy sencillo sacar un cassette de Chevron y poner un microgranulado o una roldana. Paso rápido, me quedo sin tiempo. Domina, un diseño en desarrollo en conjunto entre INTA, Crucianelli y Leaf, donde no solamente es una sembradora de tiro de punta y de plegado frontal, sino que viene a cumplir con estándares muy altos de normas internacionales y nacionales. En cuanto a transporte, sobre todo, es una sembradora con 3,20 metros de ancho, que puede ser fácilmente asegurada para su transporte en ruta, y que en caso de accidentes o algún problema, la aseguradora puede responder porque cumple con la normativa vigente de manera nacional e internacional. Además, tiene neumáticos diseñados y medidos por INTA para que generen menos de esos 900 gramos por centímetro cuadrado necesarios para la compactación o posible compactación. Puede subirse a un carretón sin ayuda y sin modificaciones, y no hay que desarmarlo como algún otro sistema de siembra donde hay que sacar alguna parte para que entre dentro del carretón. Y tiene la posibilidad de incorporar un montón de accesorios dentro del tiende de siembra, porque fue desarrollado para eso. No es que los desarrollos fueron luego de la sembradora y que hay que adaptarlos. Entonces se puede agregar doble fertilización, fertilización en línea, barre rastrojos, actuadores y diferentes accesorios que hacen a la mejor calidad de siembra, y hay espacio para todo. Y ya terminando, una fertilizadora neumática Raster Air, ¿no?, con un sistema de dosificación y de distribución innovadores, un sistema de distribución de cinta que lo que disminuye es la rotura de la perla hasta en un 20%, disminuyendo lo que son las pérdidas por volatilidad y generando una mejor distribución, y un dosificador con una imagen ahí que es un sistema de Galton, por si algunos lo conocen o si no, es un sistema donde tiene esa malla o esa distribución y donde el fertilizante va cayendo y al final se genera una curva de Gauss
casi perfecta o con una distribución de tipo Gauss, ¿no? Entonces, con eso mejoramos lo que son los coeficientes de variación y llegamos a menos del 10% con una correcta distribución del fertilizante. Ahí vemos un poco imágenes, cintas transportadoras individuales para generar un corte línea a línea que nos permite hacer sistemas de prescripción o siembra por ambiente, siembra o fertilización incluso por ambientes, y abajo la imagen del dosificador, ¿no? Con ese sistema de Galton. Bueno, lo que les decía, pérdida, menos 20% de pérdida y ahorro importante por una correcta dosificación y esta menor volatilización, ¿no? Bueno, algo importante en la empresa, que hay desafíos agroalimentarios que tenemos establecidos, ¿no? Y que queremos ofrecerle una solución para cada uno, donde tenemos un gran aumento poblacional de aquí al 2050, como se viene viendo, compactación de suelo, escasez de operario, como vienen diciendo, el capital humano, cambio climático y demanda de sustentabilidad. Entonces, desde la empresa nosotros tratamos de generar soluciones en desarrollo para mejorar todo este tipo de sistemas y lograr justamente la sustentabilidad productiva. Gracias y perdón por... Bueno, gracias, Gonzalo. Muy bueno. Bueno, no me altere, por favor. No, y bueno, también en siembra, creo que casi de local, ¿qué nos puede contar Plantium como desarrollo? Mario, dale, bueno, adelante. Muy buenos días, me voy a parar para sacar un poco los nervios, que me gusta. Bueno, vengo a representar a la empresa Plantium. Plantium es una empresa nacional, que todos los productos son netamente nacionales, donde tiene el Departamento de Ingeniería y Desarrollo acá en la localidad de Rosario, y todo lo que es la parte de venta, postventa, producción y administración, todo lo que es en Villa Constitución, acá cerquita de Rosario nomás lo tenemos todo lo que es la empresa. En lo que es el Departamento de Ingeniería y Desarrollo cuenta con más de 70 ingenieros y el total de la empresa Plantium son aproximadamente unos 250 personas trabajando. Bueno, como me presentaron, Mario Belfi, ingeniero agrónomo, y estoy en la parte de Ingeniería del Cliente, donde nosotros el rol que tenemos en este cargo es estar con el cliente y con la ingeniería de desarrollo, donde nosotros trasladamos lo que es la parte de las problemáticas que hay en el campo para una innovación o una mejora de producto, y estamos constantemente cara a cara con el productor y viendo las necesidades que tienen ellos con respecto a lo que es la parte de siembra. Bueno, hablando un poco de la parte de siembra, donde me toca estar, Plantium en un primer momento, y hablando en lo que es la parte de maíz, desarrolló lo que es el EcoRow, es un dosificador electroneumático, cuyo principio de funcionamiento es por presión positiva, donde el aire cumple dos roles fundamentales. La primera, obviamente, es controlar la semilla en el dosificador, como dijo Santiago, para tener ese 99 o 100% de singulación, que cada alvéolo de la placa siempre tenga una semilla. Y la segunda función importante es controlar la semilla en el tubo de bajada. ¿Para qué? Para que no evitemos el rebote en el tubo de bajada y no aumente ese coeficiente de variación después. Para que se entienda cómo lo controlamos, ese aire excedente es el principio de la cerbatana, de que la semilla sale disparada desde la salida del dosificador hacia el fondo del tubo, aproximadamente entre 40 y 50 kilómetros por hora. Entonces, el tiempo de demora que tiene es muy chico, y eso es lo que nos permite hacer. No solamente una dosificación precisa, en tanto en los niveles de singulación y de coeficiente de variación, sino también variar la velocidad de siembra, porque hoy también entendemos donde las ventanas de siembras cada vez son más chicas, donde tenemos que sembrar hoy, terminar hoy y la máxima hectáreas posible. Entonces el dosificador está preparado para siembra tanto a baja velocidad, de siembras convencionales de 7 kilómetros,
hasta 14 o más kilómetros por hora que pueda estar. Obviamente, después dependen de muchos factores, la siembra a alta velocidad. Para repasarlo, entendemos que los primeros es el suelo, es el primer factor limitante que hoy tenemos para una siembra a alta velocidad. La segunda es el mantenimiento, que habló de la sembradora, y después tener la potencia necesaria en un tractor para tener esa alta velocidad. Bueno, y hablando un poco de la evolución, si bien nosotros en unos primeros momentos largamos el dosificador, el EcoRow, y lo adaptábamos, nosotros somos muy fuertes en lo que es el mercado del retrofitting, ¿no? O sea, el dosificador, como es muy sencillo adaptarlo a cualquier tipo de sembradora, ¿qué pasaba? Una de las evoluciones que teníamos era en el tipo de enrasado, porque si bien el dosificador tiene sus regulaciones, una de las regulaciones más importantes es el enrasado de la semilla para que siempre en cada alveolo de placa tenga una semilla. Entonces, la mayoría de los dosificadores que hay en el mercado, uno se tiene que bajar y ajustar manualmente ese enrasado de cada dosificador, lo cual puede ser engorroso, y nosotros desarrollamos el Active Singulation, que es un enrasador eléctrico que va en el mismo dosificador. Se puede adaptar a los dosificadores que ya están en el mercado como a los nuevos, que ya salen desde fábrica o de línea, y desde la cabina del tractor te permite hacer un ajuste manual o automático, que se vaya ajustando en los niveles, ¿no? Para mantener siempre los niveles de singulación lo más altos, del 99 al 100, y un coeficiente de variación de entre el 10 y hasta a veces hasta menos. Bueno, la evolución que hizo en ser en el mercado el retrofitting, otras de las variables que veníamos viendo era si bien nosotros controlábamos todo lo que es la singulación y el coeficiente de variación, pero faltaba algo más importante que estábamos viendo, que hablaron, de los actuadores, y que era la carga de la compensación de los cuerpos a través de los resortes. Nosotros dejábamos el dosificador por un lado, pero eso el dosificador, como dijo Santiago, no hace una magia de una excelente siembra, sino tiene que haber un ajuste correcto de todo el tren de siembra. Entonces, al ver esa limitante que estábamos viendo y trasladada de los productores, desarrollamos lo que nosotros decimos el ActiveForce. El ActiveForce es un actuador electrohidráulico que tiene carga tanto ascendente como descendente y se va ajustando solo, ¿tá? Para mantener siempre pareja esa carga en el cuerpo de siembra. Eso lo que te hace es tener una siembra mucho más pareja y el cuerpo mucho más estable, pero no solamente dándole un ajuste descendente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ajuste que vos hiciste acá no es el mismo de la heterogeneidad que tiene el lote, entonces se va autoajustando en el margen que uno le pongamos automáticamente. Eso lo que nos permite también es tener si hablamos de compactación, una menor compactación también en lo que es los laterales de las paredes del surco, producido por la limitadora de profundidad, donde aumentamos también y ayudamos también a que esa emergencia o las raíces exploren mejor. Entonces, una vez que teníamos eso controlado, el dosificador, una excelente siembra, también veíamos otras de las limitantes que teníamos, que era la limpieza del surco. Entonces, ¿qué desarrollamos? Desarrollamos lo que es un sistema de limpieza del surco, un row cleaner, que eso lo que te hace es también ajustarse. Eso no lo tenemos con dos tipos de carga, tanto descendente o ascendente, para que o anularlo directamente desde la cabina del tractor también, o ajustándolo para ir viendo si necesitamos que sea un poco más agresivo la limpieza o menos agresiva. Y también después faltaba, ya teníamos la parte importante de la evolución, que era la parte de la limpieza, pero nos faltaba, que no tenemos que olvidar, de lo que es el cerrado del surco. Entonces nosotros desarrollamos lo que es el Row Conditioner, que el Row Conditioner es un sistema que tenemos de cerrado del surco, donde tenemos unas cuchillas que van por esas posibles compactaciones que se pueda generar en lo que es las laterales del surco, va rompiendo esas paredes sin interferir en la semilla y dando una compactación pareja para que tenga
las condiciones óptimas de humedad, temperatura y aire de la semilla para que sea tener una emergencia mucho más uniforme. Cuando desarrollamos todo eso, también veíamos las problemáticas que nos traían del cliente de lo que había en los diferentes cuerpos de siembra. Donde los cuerpos de siembra, los paralelos que te hablaban de la robustez, porque si nosotros bien hacemos mucho énfasis en lo que es la siembra a alta velocidad, pasar de una siembra de 7 a 9 a 10 kilómetros, de donde mantenemos siempre los parámetros de coeficiente de variación y singulaciones constantes, entonces era algo muy importante lo que es la robustez del cuerpo de siembra. Entonces evolucionó Plantium a un cuerpo de siembra propio, que lo podemos ver ahí en nuestra sembradora acá afuera, donde los paralelogramos son mucho más largos, donde el copiado del terreno lo hace mucho mejor el cuerpo de siembra, no permite tanto esas vibraciones que puede tener un cuerpo típico de siembra por los paralelogramos un poco más cortos. Todo de fundición, la robustez que le dimos a todos los componentes de lo que hace un cuerpo de siembra, a los bujes, doble buje. Y bueno, una vez entonces desarrollamos el cuerpo de siembra y teniendo eso ya dijimos, estábamos a un paso nomás de una sembradora. Si bien nosotros ya entendemos que el corazón de una sembradora ya lo teníamos desarrollado muy bien, que es el EcoRow, y teníamos todos los accesorios que hace el dosificador y lo que hace una excelente siembra, desarrollamos lo que es las sembradoras. Ya salimos hace 2 años con lo que es las sembradoras. Nosotros tendemos hacia las sembradoras de air drill o air planter, no las por caída por gravedad, y que la podemos ver acá afuera. Entonces ya desarrollamos todo el combo completo. Entonces veníamos de una primera parte que es el retrofitting, que todavía lo seguimos haciendo. Los dosificadores pueden venderse solos a cualquier y adaptarse a cualquier máquina y modelo de sembradora. Después teníamos un primer momento que teníamos máquinas en alquileres para acercar esa tecnología a los clientes que no tenían acceso a esa tecnología. Y evolucionamos a lo que es también ya lo que es la venta de sembradoras. Bueno, y hablando un poco también, que no es menor también el dato, si bien controlamos todo lo que es la parte de siembra o de semilla, también nosotros tenemos lo que es el control de la fertilización. No nos tenemos que olvidar, si no tenemos una buena fertilización, una correcta, estamos ahí en problema. Entonces, también tenemos unos motorreductores que son también accionados eléctricamente, donde nosotros nos permite hacer esa variación en lo que es la parte de fertilización, tanto corte en cabecera, en la parte de fertilización, ya sea por sección, y la variable. El dosificador, tenemos el dosificador el EcoRow, que es y neumático, que te permite hacer el corte variable, la información que tenemos de los datos de siembra, que es muy importante, todo te lo da surco a surco, y eso tenemos el corte variable también en la parte de fertilización, y hacemos un combo completo, tanto con una excelente siembra a altas velocidades para achicar esa ventana de siembra y a la vez darle más productividad a tu sembradora. ¿Por qué? Por una máquina de 16 surcos, pasar de 6, 7 kilómetros siembra convencional de maíz a 10 kilómetros, vos tenés una mayor productividad, y cuando sacaste la cuenta en el día parecería que tenés una máquina de 24 surcos, y eso se nota la diferencia. Entonces, y si bien decían los otros disertantes anteriores, de darle que cada vez la tecnología sea más simple, nosotros manejamos todo de la misma pantalla, que manejamos la pulverización en el S-Box 11, que es una pantalla, un display multifunción, que manejamos todo lo que es el guiado y manejamos todo lo que es la parte de la información importante que tenemos en siembra, porque podemos ver los datos reales y en tiempo real lo que te va dando la siembra para ajustar si hay que hacer ciertos ajustes, y para tener esa información de la siembra ya que te quede un reporte en el monitor. A la vez también tenemos sistemas que podemos ver en tiempo real si el operario, ¿no?, o el dueño de la maquinaria no está en el lugar y quiere ver cómo va su sembradora. Tenemos un sistema
también desarrollado por el sistema de Cloud y Mi Tractor, se puede conectar inalámbricamente, se puede conectar a la pantalla del monitor y ver cómo está haciendo su siembra. Y todo eso queda en un reporte. Y bueno, como para ir terminando un poco, la evolución que hace Plantium y que nosotros también somos encargados de traer, si bien es evolucionar continuamente en las mejoras de los productos y sacar productos ante la necesidad de que tenga el productor y lo que demande el campo y estar siempre ahí a la vanguardia, también lo que hacemos es la simplicidad, porque es muy importante, y hago hincapié también en esto, porque si bien la tecnología es compleja, pero el uso de esa tecnología tiene que ser simple, y eso es lo que tratamos de hacer a través de un monitor que los controle, todo lo que uno lo ajuste que tenga que ser, sean simples e intuitivos, que eso es muy importante a la hora de que el operario se sienta seguro, porque la primera vez que ve eso es como que como le agarra un sustito, y después cuando ve la simplicidad dice, no era tan difícil. Y eso también es una responsabilidad nuestra. Bueno, y lo que es, tenemos algunos videos de, no sé si se podrán ver, de algunos usuarios. ¿Ya estaríamos? Bueno, listo, entonces, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, gente. A Mario. Bueno, y nos queda el último disertante, que bueno, es Fernando Escaramuza. Fernando fue compañero mío de trabajo, más de 15 años dentro del INTA, yo, él mucho más tiempo que yo. Así que con muchas de las empresas que hoy en día están participando en este panel, estuvimos validando tecnología campo, estuvimos trabajando, así que hay mucho por contar, Fernando, y que nos cuentes un poco cómo está la adopción también hoy en día en cuanto a lo que es la agricultura digital. Contar un poco sobre todo eso. Gracias. Dale. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Diego. Un honor para mí estar acá con todos ustedes y justamente con este panel tan lindo de tantos amigos, de gente con los cuales he convivido muchísimo tiempo. Así que nada, es bastante lindo y emocionante estar acá con todos ustedes, ¿no? Bueno, los chicos estuvieron hablando un poco de todo lo que es pulverización, de lo que es siembra, estuvieron hablando de la tecnología puntual. Un poquito el desafío que tomé es hacer hincapié en todo lo que es ACTES, que por ahí es el nombre del panel, y hacer foco un poco en lo que es el uso de esos datos que se van generando a través de toda esta tecnología que estuvieron mostrando los chicos, ¿no? Entonces, un poco de esto es de todo lo que fuimos trabajando con Diego durante muchos años en el INTA, más de 20 años estuve, ¿no?, ahí en INTA, y estábamos viendo en el año pasado, publicamos algo en conjunto al BID, ¿sí?, en donde hablábamos de que 2 a 3 productores de cada 10 solamente estaban haciendo lo que mostraba Néstor también de ese círculo virtuoso de la agricultura de precisión, de decir, che, vamos a tomar los datos, los vamos a estudiar, los vamos a transformar en información, los vamos a procesar, y una vez que tengamos el procesamiento ese vamos a planificar cómo son los diferentes pasos que vamos a hacer en este proceso productivo, ¿no? Y nada, de eso me gustaría saber cuántos de ustedes también están participando y están haciendo y están aprovechando todas estas oportunidades que están diseñando y están desarrollando, innovando continuamente, ¿sí?, estas empresas que tenemos aquí en Argentina. Yo puse algunos de las limitantes ahí que nos llevan a empobrecer un poco ese aprovechamiento de todas estas oportunidades que tenemos. Algo también de lo que trabajamos con Diego, y esto ya es también un poquito más a lo que es nivel comercial, si se quiere, ¿no?, que es la adquisición de la tecnología por parte de los productores, ¿no? Esto a nivel nacional. Y podemos ver, por ejemplo, lo que son los monitores de siembra. Estamos hablando de más de 42.000 monitores de siembra en el último relevamiento que hicimos con Diego. Y si nos ponemos a ver en el último cubo de todas las sembradoras que se han vendido y del parque de sembradoras que tenemos en Argentina, estamos hablando de que casi un 100% de ese parque de maquinaria que tenemos
justamente tiene la posibilidad, aunque sea de saber si estamos sembrando o no estamos sembrando. Después, por supuesto, los chicos mostraron un montón de innovaciones acerca de poder saber con qué calidad estamos logrando esa siembra, cómo medirla, cómo lograrla, qué cuestiones tener presente para poder llegar a esos valores que nos mostró Santi también, que son tan impactantes dentro de lo que es el rendimiento en sí, ¿no? Entonces, tenemos un parque de maquinaria de sembradoras que está empobrecido, está envejecido. Lo lógico sería que tengamos un 9% de renovación y estamos muy por debajo del 6% de renovación, y por eso también el retrofitting que vienen haciendo los chicos también es interesante, porque podemos aportar tecnología, ya sea que en esa máquina todavía ya tenga sus años, ¿no? No nos tenemos que olvidar de todo lo que dijo también Santi, de poder llevar a cabo todo lo que es el relevamiento de todas aquellas acciones o de aquellos productos que ya también están envejecidos y que hay que cambiarlo, ¿no? Tener en cuenta todo lo que es esa maquinaria. Y si vemos también algo que evolucionó mucho, es todo lo que es el guiado y cómo nos ayuda el guiado tanto en la pulverización como la siembra, ¿no? En el corte línea por línea, en la corte pico por pico, y eso es lo que nos lleva a ser mucho más eficiente en el aprovechamiento de los insumos. También algo de lo que viene avanzando muchísimo, y en eso nos sentimos por ahí orgullosos con Diego, de que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, ¿no? De allá de los comienzos de los años 2000, en lo que es la dosificación variable, y insistíamos con la dosificación variable, de poder encontrar esos ambientes, de poder poner la cantidad de insumos correspondiente en cada uno, ser eficiente, ¿sí? Cuidando el ambiente productivo también. En ese sentido también vemos que está creciendo mucho la agricultura de precisión y lo que es la parte de dosificación variable. Ahora bien, si nosotros miramos esto en función, bueno, si avanza, si vemos esto también, pero desde el punto de vista de lo que es no está funcionando el pasador. ¿Alguno de los chicos de ahí? Ahí está, bien. Justamente si lo vemos desde el punto de vista de cuál es la adopción, pero ya más a nivel de escala productiva, podemos ver en este trabajo que llevó adelante la Universidad Austral que los productores de mayor envergadura o de mayor justamente superficie son los que mayor tecnología están adoptando. Si bien este informe ya tiene sus años, creo que hemos avanzado un poquito más, y los productores también que tienen menor escala son aquellos los que deben incorporar mayor tecnología. Y bueno, nos metemos un poquito en lo que son las AgTechs, que por ahí no estuvimos hablando de esto, de que este panel se llamaba de AgTech, y por ahí ni siquiera definimos qué es lo que son las AgTechs. Y bueno, las AgTechs son de forma sencilla, son herramientas que nos permiten realizar bienes o servicios, ¿no? Y que están fundamentados en esos datos digitales que genera la maquinaria agrícola. Hoy en día, ¿sí? Y este es un relevamiento que un poco actualicé de algo que habíamos hecho con Diego, de cuántas máquinas tenemos hoy en el parque de maquinaria completo, en el ciclo completo de las maquinarias. ¿Cuántas maquinarias hoy tenemos conectadas que están transmitiendo esos datos, ¿sí? a una plataforma AgTech, en donde vemos que más de 22.340 máquinas son las que tienen la posibilidad de transmitir eso, de hacer telemetría, de pasar esos datos, ¿no? a una plataforma. Y tenemos casi 27 millones de hectáreas que están siendo justamente relevadas con estos datos. Entonces, es un dato súper importante. Estamos hablando de que si tenemos una superficie sembrable en Argentina de más o menos de 38 millones de hectáreas, estamos hablando de que estamos superando el 70% de la superficie sembrable, la estamos relevando con datos. Ahora, ¿estamos aprovechando esos datos? Me parece que por ahí viene la cuestión. Y
en cuestión de los datos, hemos perdido mucho ese miedo de colaborar con estos datos y de compartir estos datos, ¿no? Perdí un poco el miedo del productor de decir, che, bueno, ¿a quién le doy mis datos? Si los datos son míos y no los quiero mostrar. Y, bueno, eso se ha perdido un poco. Hay un código de conducta en la Unión Europea que se ha generado. Esta información me la cedió el doctor Carlos Vidal, ¿sí? Un especialista en ciberseguridad del INTA también. Y justamente acá en Argentina pasa algo parecido. Si nosotros vamos y compramos una maquinaria y esa maquinaria tiene la posibilidad de tener telemetría, lo más probable es que nos hagan firmar, ¿sí? Un contrato de confidencialidad en donde nosotros vamos a decir que los datos son nuestros y que la empresa se va a encargar de cedernos esa información. Y por otro lado, no mucho menor, estuvimos hablando algo y dijimos algo de los recursos humanos y estuvimos un poco generando esto. Hoy en día las empresas agropecuarias han cambiado mucho. Antes estaba únicamente la figura del productor y hoy esa figura del productor ya está rodeada por un montón de figuras, ¿sí? Que forman, digamos, un conjunto de personas que están integrando una empresa agropecuaria. Y ese conjunto de personas justamente está liderado por el productor, pero está detrás, está su familia, están las personas que venden los insumos, están las personas que están operando la maquinaria agrícola, que están operando sobre la ganadería, en el caso de los campos mixtos, ¿no? Están aquellos que nos prestan los servicios y están los ingenieros agrónomos. Recién cuando nos presentamos, muchos de nosotros somos ingenieros agrónomos y sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de los ingenieros agrónomos. Pero hay un dato muy interesante y muy curioso que es para Argentina y que en Argentina tenemos la particularidad de tener un amigo muy especial que es el contratista, ¿no? Que es el que nos va a acompañar en el sistema o en todo este proceso productivo y que es el que nos va a ayudar a llevar adelante las cosas de la mejor manera. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de optar por determinado contratista que nos brinde la capacidad de trabajar de una manera tal, ¿sí? De que nos preste la mejor herramienta, con el mejor mantenimiento, que va a generar esos datos y que los va a tener él. ¿Sí? Los va a tener él. Fíjense que en siembra estamos hablando de 50-60% de la superficie sembrable que está en manos de contratistas. Ni hablar de lo que es la pulverización. Estuvimos hablando de siembra y pulverización, acá estamos hablando del 70-80% de las labores de pulverización que están en manos de contratistas, ¿sí? Hoy en día las empresas, las multinacionales, están trabajando justamente en esto, en tratar de hacerse de esos datos y de generar dentro de los centros de operaciones justamente tener profundidad en los datos, tener más de una capa de información justamente relevada. ¿Y qué es lo que decía justamente la definición de agricultura de precisión? Dentro de la definición de agricultura de precisión estamos hablando de gestionar esas capas y de gestionar de todo lo que veníamos hablando con Diego desde hace muchos años, de poder gestionar esos datos y poder transformarlos en información precisa para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, hoy en día hay un actor que todas las empresas agropecuarias lo tienen. Al principio, o hace muchos años atrás, ¿no? Aparecieron todas las empresas que vendían insumos, sobre todo fitosanitarios, que brindaban este servicio de prestarte un ingeniero agrónomo el que te asesoraba. Hoy en día cada empresa agropecuaria tiene su propio ingeniero agrónomo y es hoy en día el verdadero actor o el verdadero, como yo le puse acá, el verdadero director de la orquesta, ¿no? El que te ayuda a gestionar todos esos datos para transformarlos en información, justamente para que esa información sea útil para la planificación, no solo de la compra de insumos, sino de saber cómo vamos a sembrar, cuántas semillas vamos a poner, cómo vamos a utilizar toda la tecnología que los chicos presentaron. Entonces, información. Bueno, nos hemos encargado contigo de generar bastante, pero hay muchísima información, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, acerca de todos los beneficios que brinda esta posibilidad de tener tecnología, de adoptarla a la tecnología y justamente de hacer provecho de todos esos datos que genera y hacer justamente de esos datos poder estudiarlos y concebirlos. Entonces estamos pasando
ya de concebir una agricultura más que de precisión, una agronomía más de precisión, ¿sí? Estamos tratando de llevar adelante justamente eso, una agronomía de precisión. Y si nos ponemos a hablar de este gap, o justamente de lo que habla de recuperar esos granos, ¿sí? O de, mejor dicho, apuntar a un potencial productivo, estamos hablando de que hoy en los últimos congresos estuvieron hablando de que entre un 50 a un 70% de esa brecha de rendimiento los estamos perdiendo. Sí, justamente en otro salón se va a estar hablando de esta temática y justamente quiero que vean cuán importante, algo habló Santi, algo hablando de los chicos también en pulverización, de cuán importante es en la siembra y en la pulverización trabajar con precisión, trabajar con una planificación, trabajar con estos datos y justamente hacernos de esos datos para poder estudiar y para poder concebir que todos esos datos se transformen en información y que nos ayuden día a día a mejorar en todo nuestro proceso productivo. Entonces, el día de mañana vamos a estar madurando todo este ciclo virtuoso por ahí de la agricultura de precisión y que ya no seamos 2 o 3 nomás las personas de cada 10, ¿no?, que llevemos adelante este ciclo, sino que seamos esas 7 o 8 personas que llevamos adelante todo el ciclo de la agricultura de precisión, ¿sí?, que apuntemos a ese 70-80% y ojalá seamos el 100% que traemos trabajando en todo este aprovechamiento y estas oportunidades que nos brindan la tecnología que vienen generando día a día las empresas, innovando y generando el desarrollo pertinente. Entonces, hoy en día podemos tener un productor soñando con una empresa agropecuaria mucho más ordenada, mucho más eficiente y justamente mucho más sostenible en cuanto al tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hablando de tiempo, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Tenemos 15 minutitos? Bueno, excelente. Bueno, creo que hemos presenciado todos los aspectos que involucran a medir o a contemplar características a tener en cuenta para lograr un buen maíz, ¿no es cierto? Que es lo que vinimos a ver a este congreso. Desde el punto de vista de lo que es la siembra, de lo que es la pulverización, pero principalmente desde lo que es la agricultura de precisión, que creo que ya estamos a casi 30 años de que la agricultura de precisión esté en nuestro país, desde esa semillita que trajo Mario Bragacini en su momento, año 95, 98 aproximadamente. Creo que en la actualidad hoy ya hemos evolucionado a una tecnología de AgTech o agricultura digital o agronomía de precisión también que se mencionó en este panel. Entonces, creo que hay muchos espacios también de capacitación. Néstor también está trabajando en diplomaturas, bueno, Santi capacitando específicamente a grupos. Nosotros desde el INTA también hacemos nuestro aporte. Entonces, creo que hemos evolucionado tecnológicamente en todo sentido, en cuanto a lo tecnológico y en cuanto al crecimiento intelectual de cada uno, del productor, del asesor, que hoy en día creo que tiene el mayor desafío en cuanto a lo que es tener un personal capacitado para ejecutar todas las labores o darle el 100% de aprovechamiento a todas estas tecnologías que vemos. Así que yo parto, ahora rompo el hielo y tenemos ahí unos 12 minutos ahora, como para que ustedes piensen alguna pregunta, por favor, me gustaría que ustedes participen, que les pregunten. Pero para iniciar con esta ronda de preguntas, preguntarle a Fernando, ¿cómo ve, Fernando, cómo estamos en cuanto a digitalización y qué le falta por ahí al productor para estar 100% de la tecnología adoptada? Hemos visto todo ese cuadro evolutivo, pero ¿qué es lo que está faltando hoy en día al productor, al asesor, al fabricante? Hemos visto que en cuanto a lo que es tecnología, las empresas le están poniendo todo en desarrollo innovador, pero también viendo también el norte, viendo qué se está desarrollando afuera, pero tratando también de innovar en cuanto a desarrollos. ¿Qué le falta tanto al productor o al fabricante para estar al 100% de la tecnología? Bien, bastante amplia la pregunta, pero bueno, yo creo que hay muchas cosas en la cual nosotros
por así decirlo, comulgamos, digamos, de que estuvimos tratando de transmitir desde este panel. Creo que nosotros debemos poner foco justamente en aquellas personas que están operando continuamente en el campo, tratando de brindarle la mayor capacitación posible, y no solo la capacitación, sino que estar al lado, acompañarlo justamente en todo este proceso, porque creo que ahí está uno de los puntos claves para poder crecer en este nivel de adopción y poder aprovechar toda la tecnología. No solo incorporar la tecnología, sino que aprovecharla, adoptarla, hacerse parte de esa tecnología. Por otra parte, por ahí creo que en Argentina nos está faltando, desde el punto de vista de la educación, un nivel más alto todavía del que tenemos. Hoy tenemos muchas diplomaturas de las cuales formamos muchos parte, ¿no? de esto, pero creo que nos hace falta ya un nivel un poquito más alto, más intelectual, más aportando, ¿no? Generando información mucho más confiable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista académico, ¿no? Con rigurosidad, que también nos sirve para aportar, digamos, después al conocimiento y al poner en marcha todo esto. Hay otras parte que creo que es fundamental también, que son las empresas de servicios. Las empresas de servicios creo que las tenemos que ver como un socio estratégico dentro de lo que son las empresas agropecuarias, porque son los que nos ayudan a llevar adelante muchos de los procesos que no sabemos o que no podemos estar al tanto de cómo se hacen. Más allá de que nosotros tengamos ese director de orquesta, muchas veces no es suficiente, y por ahí contar con esos servicios también es importante, ¿no? Clasificar a ese servicio para que nos acompañe. Y creo que hay algo muy importante también, que es poder traer y no, esto va más que nada con respecto a la presentación que hice. Creo que tenemos la obligación de poder atraer a las nuevas generaciones que nos ayuden a llevar adelante todo este proceso, porque son esas personas las que hoy en día conocen mucho de la digitalización de los datos, saben cómo aprovecharlo, y podemos aprovechar mucho de ello sumándolo a este equipo de la empresa agropecuaria. Y el último, Diego, y me despido, yo creo que más allá de generar de aprovechar todo este gap que tenemos, esta brecha de rendimiento que tenemos, siendo eficiente en la aplicación de los insumos, siendo eficiente en el proceso productivo, aprovechar todo eso para llegar a concluir en un buen rendimiento, en poder tener un potencial productivo. Más allá de eso, creo que tenemos que pasar esa barrera y nada, nosotros venimos un poquito de la escuela de Mario y ahí eso de decir, bueno, ¿qué hacemos con los granos? ¿Cómo procesamos esos granos? ¿Cómo vendemos esos granos? Creo que también está dentro de la temática de cómo vamos a llevar adelante esto. El valor agregado en origen creo que es un punto muy, muy clave, y el cual es un desafío muy importante también, y es lo que nos va a generar también justamente la redituabilidad, ¿no? De poder contar con ese peso, ¿no? Que nos va a ayudar también a reinvertir en tecnología y que va a ayudar a seguir, ¿no? en este proceso, ¿no? Creo que todo el desarrollo que hacen todas estas empresas, todo el esfuerzo que hacen todas estas empresas, todas esas familias que están de atrás de esas empresas, creo que es fundamental que después también todos participemos en este gran ecosistema, ¿no? Que tenemos dentro del agro. Bien, gracias Fernando. ¿Preguntas? Levanten la mano, por favor, insisto, para que sea bien dinámico, por favor. Para ser un poco también equitativo en base a las preguntas que ya he hecho, una última, preguntándole a Néstor, y también, dado el espacio que vamos, corto tiempo que tenemos, aprovecho para avisarles a todos que se acerquen a los stands que tiene Plantium y tiene Crucianelli, para que charlen más en profundidad con los chicos, vean el producto, pregunten y se saquen todas las dudas sobre los desarrollos que estuvieron mostrando, que creo que son muy buenos. Y para hacer el cierre, una pregunta, Néstor, que creo que ambos compartimos con Néstor una casa de educación en Villa María. Ambos somos profesores de la Universidad Nacional de Villa María. Yo estoy en maquinaria agrícola, Néstor está en agronomía de precisión. ¿Qué
quería un poco que no, porque se habló de capacitación acá y creo que las universidades están transformando eso. Los chicos están saliendo ya con algo de noción sobre lo que son tecnologías digitales y no solamente eso, los que nos involucramos en esto tratamos de hacer transversal la asignatura con la parte de precisión. Vos, Néstor, está con lo que es agronomía de precisión, pero además en base a lo que expusiste. Hay espacios para capacitación en cuanto a lo que es drones, no solamente para la habilitación que nos da la ANAC, sino para ver un poco más sobre la utilización, sobre las buenas prácticas, sobre el darle el 100% que digo yo a la utilización de la herramienta. Sí, bueno, gracias Diego por la pregunta, porque es muy importante. En el caso justamente de los drones, sobre todo en los drones de aeroaplicación, tanto de líquido como de sólido. Sobre todo de líquido tenemos 3 patas, ¿no es cierto? Una es la cuestión vinculada con la aeronave, que eso es un poco lo que comenté de la ANAC y el cambio normativo, que es desafiante porque es menos, por así decirlo, dirigista, desde el punto de vista de los controles y las certificaciones que se solicitan, tiene más libertad, pero eso también implica una mayor responsabilidad individual. Después, vinculado, digamos, esa es la primera pata, ¿no? La segunda pata tiene que ver con justamente las características del producto a aplicar, las características del agroquímico, sobre todo, obviamente, los líquidos por, bueno, las situaciones y las condiciones necesarias para hacer una buena aplicación son fundamentales en cuanto a la aceptabilidad de la tecnología. Y lo otro tiene que ver también con el propio producto, ¿no? que es lo que respecta al SENASA y etcétera, etcétera. Ahí, digamos, a nivel provincial se está trabajando fuertemente en, a partir de la habilitación, digamos, de la ANAC, de alguna manera generar las otras dos, ¿no es cierto? Las capacitaciones vinculadas a la aeroaplicación con drones, que tiene algunas cuestiones en común, pero tiene varias características y variables que son distintas, tanto a los aviones tripulados como a la aplicación terrestre, y eso es jurisdicción provincial, y por lo menos lo que yo conozco, tanto Córdoba como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos están avanzando fuerte en cuanto a eso. Eso es, por así decirlo, la parte de capacitación para lograr la habilitación concreta. Y la otra parte de la pregunta sería la capacitación general con la tecnología. Ahí claramente hay una oferta que por lo menos tanto de la Universidad Nacional de Villa María como de la Universidad Nacional de Rosario mantenemos de cara a lo que necesita el medio, que tiene que ver con justamente conocer la tecnología, las aplicaciones y también ahora, además de un poco de los drones y las cámaras, toda la ciencia de datos que está detrás de esa información, ¿no? Eso también se está de alguna manera manteniendo, porque justamente el capital humano es lo más importante para poder aprovechar esa tecnología y generar ventajas comparativas y competitivas, ¿no es cierto? A nivel de empresa y a nivel de sector también. Bueno, fin, como dice el Twitter. Bueno, agradecemos a todos los expositores, la verdad que pudieron exponer todo lo que tenían para mostrar, no les interrumpí en ningún momento, así que aprovechen, por favor, ellos van a estar acá dando vuelta durante un tiempo, vayan a los stands, acérquense y bueno, cualquier pregunta, estamos acá. Muchas gracias a ustedes, todos también por la predisposición, el respeto y bueno, a disfrutar de este congreso que nos quedan casi un día y medio todavía por desarrollar. Muchas gracias.